¿Por qué renunciar a todas las cosas que hay fuera del monasterio para entregarte a esta vida de silencio, de aislamiento? Dije, esto es lo que yo estaba buscando durante tanto tiempo. ¿En algún momento te planteaste, quizá esto no es para mí? Pues descubrí que digamos que rendirse era lo fácil. Tú tienes redes sociales, estás en Instagram, estás en TikTok, por cierto, con muchísimo éxito. ¿Sientes que te estás perdiendo algo cuando ves ese mundo exterior? La verdad es que nada. Son precisamente ellas las que sienten que se están perdiendo algo por no tener una estabilidad espiritual tan fuerte como tenemos nosotros. O sea, que la envidia en realidad la tienen que tener ellas. ¿Piensas a veces en, por ejemplo, la renuncia a una relación romántica? Todos los días se trabaja por esa elección por Jesucristo. Nos dedicamos a interceder por la humanidad. Que alguien que vea cómo está la humanidad, con la pobreza, la igualdad, no sé si desde el punto de vista de alguien, como dices tú, reza por el bien de la humanidad y ve que el resultado es este, si eso no genera alguna duda en la fe. ¿Tienes crisis de fe? ¿Momentos en los que dudas? Pues realmente... Hola a todos. Como veis, hoy no estoy en el estudio habitual. El director ha tenido que trasladarse porque para ver a nuestra invitada de hoy había que venir al monasterio de Santa Cruz, en el pueblo leonés de Sagún. La razón es que nuestra invitada ilustre de hoy es la monja de clausura Marta González Cambronero. Muchísimas gracias por acogernos en tu casa. Encantada de que estéis por aquí. Bueno, es un placer y la verdad es que, bueno, el lugar es maravilloso, es muy bonito. Tienes 29 años, eres de Ciudad Real y entraste en el monasterio y hace ya 11 años. Y yo creo que directamente la pregunta que todo el mundo se hace cuando piensa en una monja de clausura es ¿por qué? O sea, ¿por qué renunciar a todas las cosas que hay fuera del monasterio para entregarte a esta vida de silencio, de aislamiento? Bueno, pues porque me encontré con que esta opción me llamaba mucho la atención y me atraía mucho. Eso fue en un monasterio benedictino, precisamente, donde yo conocí con 16 años que existían los benedictinos y mediante la regla de San Benito conocí cómo viven y cuál es su espiritualidad. Y bueno, pues dije, esto es lo que yo estaba buscando durante tanto tiempo, o lo que ya estaba buscando en mi vida, ¿no? O sea, no fue una cosa concreta que ocurriera en tu vida, sino algo más paulatino, ¿no? Por lo que cuentas. Bueno, fue un momento, porque nosotros, fue en el contexto de unas vacaciones, fuimos un día a Leire, al monasterio benedictino. ¿Con tus padres o...? Sí, con mis padres y con mis hermanos. Entonces fue una mañana o algo así. Entonces, ese fue el detonante, ¿no? Luego yo Fue amor a primera vista. Exactamente. Y luego yo me fui leyendo la regla y fui profundizando y bueno, pues fui investigando de dónde había benedictinas en España. Es curioso porque esa historia de inicio me recuerda mucho que he visto hace poco la película Los Domingos y también en una monja que entra a la misma edad que tú, muy joven, con 18 años, y el proceso fue un poco parecido, ¿no? ¿Cómo se lo tomaron tus padres cuando de repente les dices que has tomado esta decisión de hacerte monja de clausura? Pues mis padres, al contrario que en la película, se lo tomaron bien. Sí, es verdad que en la película hay, bueno, hay un personaje de la familia más comprensivo, que es el padre, y hay una tía que es radicalmente opuesta a ello, ¿no? En el caso de tus padres hubo comprensión. Sí, les sorprendió lógicamente, pero bueno, ellos dijeron que sí era lo que a mí me hacía feliz y bueno, que no tenían ninguna objeción, ¿no? Que me acompañaban en el proceso. ¿Y los amigos? Ellos se enteraron muy tarde. Cuando ya estaba hecho. Exactamente, pocos meses antes de entrar. Y mi familia, digamos, más extensa igual. Antes de hacerte, claro, esto no es una cosa que, oye, me voy a hacer monja y al día siguiente eres monja. No, hay un proceso, de hecho hay 5 pasos, entiendo. Explícanos un poco cómo es el proceso desde que decides que esto es la opción de vida que tú quieres y llegar al momento en el que estás ahora. Sí, pues mira, te lo cuento un poco con mi proceso. Yo en un verano con 16 años descubrí, digamos, que existían los benedictinos y no decidí ahí que quería ser monja, lo intuía, ¿no? Entonces, bueno, pues escribí finalmente al monasterio de Santa Cruz y durante 2 años, que a la vez estudiaba bachillerato, pues
vine en 3 ocasiones. Entonces, ese periodo, digamos que es el de aspirantado, donde la chica pues está con su vida normal, pero bueno, pues Tiene un contacto poco a exactamente. poco, ¿no? Hola a todos. Hoy quiero anunciaros que a partir de ahora podéis haceros miembros del Director, un canal que, como sabéis, apuesta por la verdad, por contar aquello que otros no se atreven. Si os hacéis miembros, no solo estaréis apoyando la verdad y un canal que se atreve a contarla, además tendréis acceso a un contenido exclusivo. En la sección Off the Record encontraréis respuestas a preguntas especialmente interesantes que le haremos a nuestros invitados. También podréis ver los shorts donde comentaré la actualidad, tanto de la geopolítica internacional como de la doméstica. Y por supuesto, también tendréis las insignias y los emojis que os harán diferenciaros como miembros de este canal. Si queréis que sigamos contando la verdad, vuestro apoyo siempre es bienvenido. Muchas gracias. Yo pues tenía contacto por llamadas con la madre, o vine pues eso, en 3 ocasiones, una vez un día a verlas y luego en 2 ocasiones una semana entera a vivir desde dentro para poder discernir bien, porque claro, una cosa es descubrir la espiritualidad benedictina y leer cómo viven, y otra cosa es vivirlo desde dentro, ¿no? Entonces eso pues es crucial. Y luego ya cuando es cuando se va tanto la comunidad como la chica, pues van viendo si es posible, si parece que hay una vocación, ¿no? Entonces yo, pues esos 2 años que no podía entrar porque no tenía los 18, y también convenía tener bachiller, pues también me convenía pues ese tiempo para ahondar en la vocación. Y luego ya entré en el 2014 y entonces se empieza el periodo de postulantado, que dura entre 1 año y 2. Mm, la chica va con su ropa de calle y empieza a vivir aquí el día a día 100%. Saliendo y entrando. No, ya vives, Ya estás. ya de postulante Vale, ya vives en el sin los monasterio. hábitos, pero estás. Sí. Y ya pues empiezas a recibir formación, a compartir con las hermanas, etcétera. Después de ese tiempo se toma el hábito ya con el velo blanco. Y bueno, pues es como un poquito más de compromiso, un poco más de adentrarte en la comunidad, de adentrarte en la vida consagrada. Es el periodo de noviciado que dura 2 años. Después del periodo de noviciado se hacen los primeros votos. Que por cierto, en el periodo de noviciado entiendo que es bastante estricto, ¿no? Bueno, digamos que lo que se espera o lo que se exige, entre comillas, va en progresión, lógicamente. Pues igual hay cosas que a una novicia le dicen, oye, pero tú llevas 3 años aquí, ¿cómo haces esto ahora? Y a una postulante pues igual ni se lo dices, ¿no? Porque Sí, es un aprendizaje exactamente. y una formación hasta Claro. que vas llegando al punto que te conviertes ya en monja, ¿no? Sí. El noviciado es 1 o 2 años, dices. 2 años. Vale, ¿y después? Los votos temporales, que en nuestro caso es obediencia, estabilidad y conversión de costumbres. Se hacen por 3 años, luego por 1 y luego por otro. O sea, se van renovando. Y después de esos 5 años de votos temporales, es digamos pues sí, literalmente es temporal, ¿no? Es como una consagración ya, pero que se va renovando, pues al igual que se va creciendo y se va fundamentando esa vocación. Y luego ya tiene lugar la profesión solemne, ya con el anillo, con el velo negro, con plenos derechos y obligaciones, digamos. Sí, pero que no es fácil, vamos, no es es un proceso largo y que lleva su tiempo. Durante ese proceso de varios años y teniendo en cuenta que, bueno, pues que hay unas rutinas, hay unas reglas, ¿en algún momento te planteaste, quizá esto no es para mí, lo voy a dejar? ¿Hubo momentos de flaqueza? Quizás algo al principio. Sí, pero bueno, también dije, ¿qué es lo más apropiado para mí o qué es a lo que me llama el Señor, ¿no? Y entonces pues descubrí que digamos que rendirse era lo fácil. ¿No? Habrá miles de casos y miles de dudas, ¿no? Pero en mi caso, pues dejarlo era rendirse, no era aceptar que no estuviese llamada. Entonces, pues tocó esforzarse más. ¿Y qué era lo que más te costó en esos inicios al principio? ¿Qué es lo más difícil del cambio de pasar de la vida, digamos, exterior a pasar a la clausura? Sí, bueno, pues quizás un horario un poco rígido, ¿no? Siempre igual. Que eso luego te ayuda mucho, pero hay veces que, bueno, pues te va un poco arrastrando. Hasta que te acostumbras, ¿no? Claro, A las reglas.
Cuéntanos un poco cómo es ese día, un día tuyo, ¿no? Tú te levantas, ¿a qué hora? Sí, pues nos levantamos en torno a las 6 de la mañana. Ujú. Tenemos un espacio, bueno, pues para arreglarnos, etcétera. A las 7 menos 10 tenemos el oficio de lecturas. Luego tenemos media hora de oración personal. Después cantamos laudes, que es la oración de la mañana por antonomasia. Y luego tenemos la Eucaristía. Todo esto, digamos, de seguido en la iglesia. Todos estos nombres son rezos de la liturgia de las horas, que es, digamos, el rezo oficial de la iglesia, que bueno, no es solo para los consagrados, pero bueno, somos un poco los que lo hacemos seguro. Mm, y luego tenemos el desayuno y ya el espacio de trabajo por la mañana. Bien, pues la cocina, el dulce, la cosmética, la formación, la música, cada hermana tiene su trabajo. Hay cosas que las hacemos juntas, como el dulce, porque La hacen falta más fabricación de los manos. dulces que además vendéis y que me pienso llevar un buen montón de ellos, ¿no? Y hay otras cosas que, bueno, que se hacen más en solitario, pues como cuando las formandas pues tienen que preparar sus clases o lo tienen con la maestra. A la 1 nos reunimos para rezar una hora intermedia, que se llama sexta, y luego tenemos la comida y un poco de descanso. A las 4 nos volvemos a juntar para rezar nona, otra hora pequeña, intermedia, y luego tenemos el rosario. Y después tenemos pues el espacio de trabajo de la tarde, digamos, bien para ensayar cantos o para empaquetar los dulces o para alguna cosa que se haya quedado, en fin. Cada una, pues volvemos a lo mismo, tiene sus tareas. A las 6 tenemos lectura espiritual, es uno de los pilares fundamentales de la vida benedictina, bien sea de la Biblia o de algún otro libro que nos pueda nutrir, ¿no? Nos pueda acercar a Dios. Y a las 7 tenemos vísperas, que lo hacemos cantado y es la oración, digamos, de la tarde. Y a las 7:30 tenemos media hora de oración personal. A las 8 la cena y más tarde tenemos un espacio de comunidad, de compartir, distendido. Y a las 9:30 rezamos completas, que es el último rezo del día, y ya vamos a descansar como en torno a las 10:30. Sí, pero es una jornada muy larga, de 6 de la mañana a 10:30. Entiendo que en todos los días es lo mismo. Pocas variaciones hay. ¿Esa rutina puede llegar a aburrir? Pues realmente no, aburrirse yo creo que no sería la palabra. No tenemos tiempo de aburrirnos realmente. Porque estás constantemente haciendo cosas, ¿no? Claro, y más que dices, todavía se me ha quedado sin hacer esto y esto y esto. O sea, pero sí que la rutina a veces puede ser un poco pesada, a lo mejor. Sí, quizás si estás espiritualmente peor o incluso físicamente, pues puede, digamos, puedes notar como que te arrastra un poco, pero luego en otros momentos, mm, si estás, digamos, con menos fuerza, también te empuja. Es decir, ahora vamos a rezar vísperas todas juntas y la comunidad está esperando. Vamos, es también un momento de estar juntas y, por supuesto, en oración. Entonces, la comunidad pues te exige, pero también te da mucho. En este monasterio de Santa Cruz convivís, entiendo que 10 monjas, Mm, diferentes edades. Me ha llamado la atención que una de ellas tiene más de 90 años, ¿no? sí, desde los 21 hasta los 95. Y encima también con mucha diversidad, porque hay algunas monjas que son de Nigeria, españolas por supuesto, es una mezcla un poco de diferentes orígenes, de diferentes Ujú. entornos y demás. Y esa convivencia, que es muy intensa, porque son muchas horas, me imagino que también habrá sus conflictos en algún momento. ¿Cómo los resolvéis? Pues como en cualquier casa, hablándolo y perdonando y comprendiendo. También lo de las culturas, pues da mucho juego también Claro. para conocer otras realidades y para conocer otras palabras y bueno, pues Y aprender, ¿no? De, claro, claro, claro. de gente. Y insistiendo un poco en la convivencia, al final me imagino que también pues, uno se lleva mejor con unas personas que con otras, igual que ocurre en todos lados, pero me imagino que se crean relaciones muy intensas, ¿no? De amistad también, ¿no? De conexión. ¿Cómo son esas relaciones? Sí, efectivamente, una amistad eh, muy intensa porque aúna el vivir juntas, la amistad, digamos, más humana, la amistad espiritual, Claro, el compartir un mismo, bueno, un mismo carisma, unos mismos ideales, sí. la vida de clausura ha cambiado bastante en el sentido de que ahora, bueno, hay más contacto con el exterior, ¿no? A través de teléfonos móviles, que en tu caso lo utilizas.
No sé si es un poco más difícil aislarse de lo que era antes. Bueno, es que la vida, digamos, contemplativa nunca nació para estar aislada. De hecho, pues en los primeros siglos del monacato, ¿no? Del siglo III o IV, es verdad que los monjes se iban al desierto a vivir en sus pequeñas celdas, o incluso cuando vivían en comunidad también vivían apartados, pero no dejaron de tener hospederías, hospitales, de acoger a peregrinos. Es verdad que con la Edad Media y las monjas de clausura, digamos, típicas de las rejas, tipo clarisas, carmelitas, etcétera, como que se asoció ese encierro y tal. Pero bueno, digamos que la vida monástica que surge no de Santa Clara, en nuestro caso, sino del siglo III y IV, nunca estuvo pensada para estar Para aislada. aislarse completamente, ¿no? No, no, no. Sí recogida, sí radical, pero siempre en contacto con el mundo, pues precisamente para eso nos encerramos, entre comillas, para orar por todos. Y bueno, pues también ese contacto se va moldeando dependiendo del tiempo, ¿no? Sí, y gracias a eso podemos estar nosotros aquí. Exactamente. No, Si no, no estaríamos aquí con tanto cable y tanto micrófono. Sí, sí. Em, Tú tienes redes sociales, estás en Instagram, estás en TikTok, por cierto, con muchísimo éxito. Tienes como 500.000 de seguidores si juntas todo, YouTube y demás. Y claro, también tienes acceso a la vida que llevan jóvenes de tu edad, muy diferente, pues chicas que viajan, que tienen novios, que salen de fiesta, que interactúan y tienen todo tipo de experiencias. ¿Sientes que te estás perdiendo algo cuando ves ese mundo exterior? Nada, la verdad es que nada. De hecho, hay veces que son precisamente ellas las que sienten que se están perdiendo algo por no tener una estabilidad espiritual tan fuerte como tenemos O nosotras. sea, que la envidia en realidad la tienen que tener ellas. Sí, claramente. No, no, Yo no digo que la las vida, estáis aquí, ¿no? yo no digo que la vida monástica sea para todo el mundo, ¿no? Pero también hay envidia por la otra parte. O más bien, solo hay envidia por la otra parte. No sientes, por ejemplo, oye, esto que estoy viendo, me gustaría hacerlo, este viaje o esta experiencia. Sí, pero comparado con lo que tengo, pues es nada, es como decir, pues, Claro, como cuando haces scroll y ves una historia, qué bonito, muy bien, pues ya está. Pues sí, queda que ahí. lo que te llena a ti es esta Claro, vida, claro, exactamente. no la otra, ¿no? Y ¿es algo que recomendarías entonces? Es que, Pues que gente que a lo mejor anda un poco perdida por el mundo, sí, al menos probara, ¿no? Un tiempo, el retirarse un poco de este ruido, de esta vorágine. sí, es algo que se puede hacer de varias maneras. Bien con la oración, o sea, yo recomendaría ese momento de silencio, de conexión con Dios, de pararse cada día, digamos de manera personal, pero por supuesto también es ir a una casa de ejercicios, que sea un fin de semana o hasta una semana, y como que resetear la vida y contemplarla desde fuera, etcétera. Y luego, digamos que un paso más es también lo que ofertamos nosotros en verano, que es ya para chicas que se están planteando el ser monjas, venir 4 días Y probar. a vivirla desde dentro, sí, sí. Y ver si les gusta. Ujú. Con todo este ruido, estas redes sociales, esta intensidad, ¿no? ¿Tienes la sensación de que dejamos muy poco tiempo para estar con nosotros? Posiblemente. Incluso nos escapamos de nosotros. O sea, tenemos un momento de silencio, pues porque estés haciendo cualquier cosa rutinaria y te pones un podcast o te pones el TikTok de fondo o cualquier cosa para no escucharte. No sabemos estar con nosotros mismos. Nada, no. Y una de las claves de una monja de clausura pasa mucho tiempo consigo misma. Sí, Tienes que estar muy a gusto contigo para vas aprendiendo. aprender. Vas aprendiendo. A mí, una de las cosas que me pesaba, entre comillas, en los primeros años era eso mm, de que el día durase tan poco, porque dices, son muchas horas, sí, pero a mí me daba la sensación de que a partir de las 6 de la tarde estaba todo muerto, porque a las 6 de la tarde era una hora de lectura, tú con un libro, fin. A las 7 una hora de rezo, luego cena, sí, un poco de recreo, completas y a la cama, o sea, fuera de la actividad a partir de las 6 de la tarde. Entonces, ese silencio, esa soledad que tienes que aprender a vivir y a descubrir que está habitada,
te va costando, o sea, al principio cuesta, pero luego vas descubriendo que es un espacio personal, es como un templo, es como, bueno, pues al final disfrutas de estar a solas. No por aislarte, sino por saber convivir contigo. ¿Y de qué manera esa contemplación, ese estar contigo misma, te ha cambiado o te ha hecho crecer? O de la monja de 18 años que entró a esta monja que hoy tiene casi 30, mm, ¿cómo has evolucionado? Pues muchísimo. A nivel espiritual, pero también a nivel humano, sobre todo, ¿no? Porque con 18 años se piensa que eres muy mayor, que ya tienes la mayoría de edad y te Sí, vas. con 18 años crees que lo sabes todo para empezar, ¿no? Exactamente. Además, la sociedad como que te invita, ¿no? O sea, ya tienes la mayoría de edad, te vas a estudiar o te vas a lo que sea, ¿no? Yo me fui a un monasterio, ya fuera de mi casa para siempre, y luego echas la vista atrás y dices, uff, madre mía, si estaba sin hacer, yo me hice aquí. Entonces, toda esa sanación de heridas, esa madurez, sales de casa, ahora ya no hay nadie pendiente de ti, ¿no? Cuando estaba en mi casa ni tenía a mi madre aquí. Ahora, pues es verdad que está la madre del monasterio, la madre abadesa, pero no está revisando celdas a ver si has hecho la cama. Ya. No es su trabajo, precisamente. Y entonces me imagino que te sientes como más serena de lo que Claro, eras con 18 años, ¿no? sí, sí, sí. Has hablado de heridas. ¿Hay alguna herida en concreto que te hiciera tomar la decisión de entrar en el monasterio? Que va, nada. Eso fue más un encuentro con la vida monástica, con la oración, un Sí. deseo de felicidad también, o sea, pero no porque no fuese feliz antes, sino ese deseo de plenitud, de quiero más, ¿no? Mm. Sí, porque uno de los estereotipos que hay sobre las personas que entran en clausura y que está de hecho en la película Los Domingos, eh, la protagonista ha perdido a su madre y entonces la tía en realidad dice no quiere entrar porque tiene un trauma y quiere superarlo, ¿no? O sea, Mm, es más difícil, pero eh, hay gente que tiene una vida completamente plena, ningún problema y aún así decide, como tú, que quiere esta vida. Es eso, sí, ¿no? sí. Decía antes que tienes que llevarte muy bien contigo misma. Eh, eh, ¿Cómo haces para encontrar la paz? O sea, esa paz interior, ¿no? Me imagino que a través del rezo, la lectura y demás, pero un poco esa idea de mirarte en tu interior y tratar de descubrirte a ti misma, supongo que en una vida como esta es más fácil de conseguir que no rodeado de todos los ruidos que hay en el exterior. Puede ser, puede que haya algún tipo, bueno, digamos que está como más preservado, aunque bueno, también puede haber momentos, ¿no? Más difíciles o en otra, o en una vida, digamos, de a cualquier persona de fuera, también puede haber ese punto de paz y ese punto de reflexión, de pararse. Pues yo creo que yo tengo paz realmente y yo creo que nace de que estoy muy a gusto en esta vida, o sea, con la oración, con las hermanas, con los objetivos, digamos, diarios, con el día a día. ¿Disfrutas del silencio? Sí, también, sí, sí, sí. Se disfruta de todo, se disfruta de los momentos de comunidad, del rezo que es un momento, digamos, íntimo, que no o sea, aúna como el silencio porque estás rezando y estás hablando con Dios, etcétera, pero también es cantado, estás escuchando y estás con las hermanas. Y luego, por supuesto, de los silencios de la lectura o de momentos que estés a solas, etcétera. Mm. Em, Supongo que tendréis rato para el ocio también. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el ocio para una monja de clausura? ¿Qué es el ocio? Que es, me imagino, un concepto muy diferente a la gente que está fuera de estos muros. Pues mira, hay hermanas que ven alguna película. Es verdad que en comunidad sí que vemos películas, pero bueno, tienen que gustar a todo el mundo, ¿no? Pero hay algunas hermanas que en su momento, digamos, libre, dice, ay, pues yo tengo ganas de ver esta película, la voy a ver, o hacen deporte, o salen a pasear, o escuchan música, o bueno, Mm. practican otro instrumento, porque bueno, en comunidad pues se apuesta mucho, sobre todo por el piano, para luego saltar al órgano y acompañar el rezo, ¿no? Pero bueno, pues otros instrumentos dicen, bueno, pues yo me voy a dedicar en mi tiempo libre a ¿Qué, aprender esto. qué música te gusta? Pues yo ahora mismo no escucho demasiada, en concreto. ¿Pero hay alguien así que te llame la atención o...?
o no? ¿O son más cánticos religiosos o es algo más, hay algo moderno que te atraiga de la música? Bueno, últimamente más pop quizás. Pop. Sí. Eso está bien, ¿cómo qué? Mm, pues así lo que he escuchado últimamente, pues quizás Camilo o Neil Molinero, en fin, un poco por ahí. Bueno, te encargas de las redes del monasterio Sí. y de la web, que por cierto, en la web se venden vuestros productos. Ujú. Cuando propusiste abrir un canal de YouTube, tienes 100.000 seguidores ya, ¿cómo reaccionó la madre superiora? Al principio le daba un poco de miedo por esto de los haters, etcétera, y porque no quitase tiempo de lo que es mi vocación, de lo que es el silencio, etcétera. Pero bueno, también lo veía como una posibilidad de contactar con los más jóvenes, con todos, pero sobre todo con los más jóvenes y de dar a conocer el Evangelio y la vida consagrada. Entonces, bueno, pues dimos ese salto al vacío y poco a poco pues se ha ido ¿Y hay llenando, digamos. ¿Queda oposición? Hay gente todavía No, que no, lo ve como no, que no además. deberían, una monja a lo mejor no debería estar haciendo TikTok. En comunidad por lo menos no. Además se van viendo los frutos y, pues están muy contentas con eso. Y luego lo importante es equilibrar, es decir, de- vamos, tener muy claro qué tiempo se le dedica a las redes y qué tiempo se le dedica a todo el resto de la vida. Eso nos vendría muy bien a todos, Por supuesto, por supuesto. administrarnos mejor el tiempo que pasamos en todas estas cosas. Claro. ¿Lo utilizas para intentar que otras jóvenes sigan tus pasos, las redes? ¿Hay Pues una intencionalidad de un poco de que a lo mejor promover que, que otras chicas vengan? más que promover, yo busco, digamos, naturalizarlo y dar a conocer pues que las monjas somos normales y que estamos felices. O sea, no es como un objetivo de, a ver, este mes, ¿cuántos correos llegan diciendo, oye, ¿puedo pasar una semana en el monasterio? No, Porque es verdad que hay un estereotipo de que las monjas no pueden ser felices, en el sentido claro, de sí, que si están encerradas, si no están haciendo lo que hacen los demás, irse a un bar, irse a un concierto, si no tienen esas relaciones románticas, digamos, ujú, dicen, es imposible, ¿no? El que está fuera le cuesta mucho entender esa felicidad. Y sin sí, embargo, tú dices, yo vivo plenamente. exactamente, sí, sí, sí. Em, Hablando de estas renuncias, ¿piensas a veces en, por ejemplo, la renuncia a una relación romántica? No, es verdad que puede haber unas personas que les acuse más una renuncia a otra, pero realmente es algo que se entrega y al contrario, todos los días se trabaja por esa opción, esa elección por Jesucristo, ¿no? Mm. Y la maternidad no es algo que, esa renuncia también, ¿no? De decidir, bueno, no voy a tener hijos, tampoco es un peso. Depende, hay unas personas que más, menos, a mí es una de las cosas que menos me ha tocado, ¿no? Pero otras chicas sí que lo manifiestan, de decir, bueno, es que el peso de la maternidad no es algo que, pues claro, en una monja pues es distinto, o al principio incluso ni se ve. Mm, pero bueno, todo se va adaptando. Nosotras tenemos una maternidad espiritual, ¿no? Nosotras velamos por todas las personas por las que rezamos, ¿no? Desde ese ser madres de manera espiritual. Y de hecho sí que se aboga por ese ser madres, por desarrollar una espiritualidad de madre, ¿no? No una espiritualidad de solterona. Mm. De solterona, que es un poco lo que volvemos a los estereotipos, ¿no? También. Está muy ligado el perfil de monja a solterona o alguien que en realidad a lo mejor no encuentra pareja y dice, pues me hago monja, ¿no? Y luego la típica monja mayor, que es como una abuelita, pero en el sentido de una abuela como la tuya y la mía, ¿no? Eh, que es así tan entrañable y tan simpática y tan, no sé, tan acogedora y tal. En unos ejercicios, precisamente, que nos lo dio una mujer, una dominica, dice, si no tenemos espiritualidad de madre, no podemos tener espiritualidad de abuela Ya. después. O sea, Claro, porque el perfil luego es como tú lo has dicho, ¿no? Aquí hay de diferentes edades, de diferentes orígenes. Bueno,
tú misma no estás en el perfil de lo que mucha gente pensaría que es una monja, ¿no? Y haces un esfuerzo por luchar en tus redes y en los vídeos que haces, por luchar contra los estereotipos. Bueno, más que una lucha es una oferta, es decir, pues te comparto mi día a día, te comparto mi vocación, te comparto cómo entiendo yo el Evangelio, para que la persona lo vaya asimilando, digamos, casi inconscientemente, no porque yo quiera meterme en su subconsciente, sino que más que una lucha encarnizada de las monjas no somos solteronas, va todo como más suave, ¿no? En esto de las renuncias, una ya la has resuelto, el amor romántico, la maternidad, las amistades. Al final te separas de gente que a lo mejor son tus amigos de la infancia o del colegio y demás, y ya nos has contado que creas otras amistades, ¿no? Está la familia, están las amistades. ¿Se echa de menos? Me imagino a esas personas que has dejado fuera, ¿no? Se puede echar de menos, pero también tenemos, como has dicho tú antes, cada vez más tecnología, ¿no? Entonces, Claro, estamos en contacto por teléfono, por llamadas. Entonces, bueno, quizás este sea el punto que más se parece una monja con una persona que se va a estudiar fuera, ¿no? Yo soy de Ciudad Real, como has dicho, mi hermana está estudiando en Tudela, a cientos de kilómetros. Cuando va a Ciudad Real las amigas no están, cuando se va vuelven ellas. Entonces, claro, pues ahí quedan las llamadas, los amigos más cercanos, ¿no? Que eso nos ha pasado a todos. No todos los amigos de la infancia o de la adolescencia se van manteniendo, ¿no? Sino que se mantienen algunos, se crean otros. Y de las monjas que estáis aquí o que en los 11 años, ¿te has encontrado con algún caso de alguna monja que haya renunciado? Bueno, de votos solemnes, digamos, monjas 100%, no. Novicias sí. Pero bueno, Ellas que hacen, digamos, ese claro, que hacen un entrenamiento tiempo y y que deciden que no es para ellas. Claro, sí, sí, sí. Y entra dentro de lo normal, ¿no? No es lo más apetecible, pero entra dentro de lo normal. Precisamente por eso son tan largos los tiempos, para pensarlo bien. ¿La mayoría se quedan o se Sí, van? sí, la mayoría se quedan, sí, sí. Vale. ¿Y las que se van, cuál es la razón que alegan normalmente para dejarlo? Sí, quizás que no lo ven claro, que no, como que no terminan de encajar, ¿no? Hay 3 tipos de monjas, entiendo. Sí. Cuéntanos la diferencia. Bueno, hay como 3 tipos de clausura, entre comillas, ¿no? Sí, de monjas de clausura hay 3 tipos. Sí, bueno, más o menos. Digamos que un tipo sería el de la vida activa, que todos lo ubicamos, ¿no? Pues que muchas veces van sin hábitos, se dedican a la enseñanza o a la salud, o en fin, digamos a pie de calle. Luego está en el otro extremo, digamos, la vida contemplativa más llamada de clausura, ¿no? De tipo carmelitas, clarisas, más, que incluso algunas tienen voto de clausura. Que no salen nunca. Exactamente. Últimamente se complica más, ¿no? Porque al médico hay que ir. Otras veces el médico estaba más solícito para ir a los domicilios, ¿no? Pero bueno, sí, por así decirlo, muy raro que salgan, ¿no? Y luego está la vida monástica entre medias, que es esa que brota del siglo III o IV, que hemos dicho que nunca se pensó para el encierro, sino para la contemplación, que digamos que seríamos nosotras, y es una clausura constitucional que se llama ahora. Entonces, obviamente queremos estar, vamos, velamos mucho por la oración, generalmente todos los días pasan en el monasterio, pero sí que podemos salir a algún recado o a pasear en el tiempo libre o de vacaciones incluso unos días con la familia. Creo que tienes Hay como un equilibrio. 10 días de vacaciones al año, ¿es posible? Sí, sí, en mi caso sí. Las hermanas que son de Nigeria o de Honduras, pues bueno, pues van más de cuando en cuando y más tiempo, claro. Y cuando te vas de vacaciones, se pasa a casa, me imagino. Sí, por lo general sí. Y no es ese un momento de debilidad, de pensar, uy, qué gusto estoy en casa, a lo mejor no vuelvo. ¿Qué va? Bueno, O te pasa al revés, a lo mejor dices, qué ganas tengo de volver. Yo cuando están cerca las vacaciones o cuando incluso tengo la fecha y tal, digo, qué ganas de ir a mi casa, de desconectar, de cambiar de aire, de ver a la familia, etcétera, de tener otro ritmo.
Y luego cuando se van cumpliendo los días, digo, qué ganas de volver al monasterio, volver a la rutina, Volver a mi de volver vida. a la comunidad. Sí. Yo la verdad es que te entiendo bien, porque yo que he vivido muchos años fuera de casa, como corresponsal me pasaba exactamente lo mismo. Cuando estaba viajando quería volver y cuando estaba en casa quería irme. ¿Sabes? Creo que es un clásico. Y en esos momentos en los que estás fuera, ¿hay alguna tentación de romper los votos, de decir, oye, me voy a permitir algo que a lo mejor no me puedo permitir cuando estoy ahí"? No, realmente vas como con tu estabilidad y con tu ser y, o sea, te vas de vacaciones, no porque estés pensando si dejarlo, ¿no? Que también puede ser el caso, ¿no? O sea, hemos dicho de personas que se salen y yo conozco personas que se han salido de una, o sea, de decir, bueno, lo dejo y me voy. Pero hay una, digamos, una exclaustración temporal, ¿no? O un decir, bueno, pues me voy para pensarme si es definitivo este irse o no. Y ahí puede, quizás, entiendo, no lo sé, puede haber como más tentación o como más, bueno, Sí, entran, de probar cosas para entran ver más cosas para en ver si juego. realmente quiero esta vida fuera o quiero la vida dentro, ¿no? Entran como más cosas en juego, pero cuando yo voy de vacaciones voy como monja benedictina, ¿no? Pues a adaptar lo que yo ya soy a esa vida. Una de las cosas de las que te encargas, aquí te encargas de un montón de cosas, no me extraña que no te aburras, porque llevas las redes, hacéis toda la pastelería, pero también tienes una ocupación y es formar a las novicias. Sí, entre la madre y yo pues formamos a las cuatro que hay en el Ahora mismo noviciado. tenéis 4 Ahora sí, ahora novicias, hay ¿no? cuatro. ¿Y vienen de dónde vienen? Dos de Honduras y dos españolas. Vale. Y cuéntame un poco el proceso de formación. ¿Qué es importante que entienda una monja que llega de nuevas para cumplir realmente con lo que lo que se espera de ella? Pues primero se fundamenta, digamos, la vida cristiana, por ejemplo, con el estudio del catecismo. Es verdad que llegan pues creyendo, por supuesto, y teniendo una vida de fe fundamentada, pero a la vez se busca pues eh, hacerlo más sólido, rellenar lagunas, etcétera. Luego también se profundiza más en, digamos, en el aspecto eclesial, de la liturgia, de los padres de la iglesia, de algunas enseñanzas de los papas, etcétera. Y luego también, digamos que otro grupo de formación sería, pues, por ejemplo, la regla de San Benito, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el monacato y con eh, las raíces del ser monja. Entonces, bueno, pues ahí se va estudiando pues catecismo, liturgia, salmos, Biblia, la regla de San Benito, Me distintas imagino que cosas. es una de las partes más satisfactorias, ¿no? del trabajo, el formar a las nuevas generaciones. Bueno, puede ser, es bonito también. También exige, ¿no? Porque te tienes Fíjate, es que que andar. Todos los libros que se están leyendo y todas las preguntas que están haciendo las he tenido que hacer y leer yo antes. Pero bueno. ¿eres férrea o eres más del tipo flexible? ¿Eres dura o...? No, 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 no. Además, una característica es que no es una universidad esto y no se busca eso, no son Sí, no clases, hay un examen. claro, ni son clases magistrales de hora y 20. Se busca, pues, la vida, o sea, formarse como cristiana, como monja, como benedictina. Y puede pasar que no ya que ellas renuncien, sino que vosotras mismas digáis, esto no es para ti. Posiblemente, sí. Es como un contacto entre las dos. También es importante el diálogo de las novicias con la madre abadesa, que es un poco la directora espiritual. Sí, puede ser. Que, La orden benedictina dice que tenéis que vivir de vuestro trabajo. ujú. Em, ¿Qué hacéis? Lo hemos hablado un poquito, pero Sí. un poquito más a lo específico. Porque cuando hablamos de trabajo y de sosteneros a vosotras mismas, ¿los números cómo funcionan? Hay un poco de todo, ¿no? Nosotras hacemos dulces y hacemos cosmética también. ¿Cosmética? ¿Qué tipo de Pues cosmética? crema, labial, jabón. ¿La fabricáis vosotras? Sí. ¿La vendéis? Y bueno, pues luego, ahora quizás nos apoyamos más en las ventas. Hace unos años, pues también había más pensiones, pues también era un ingreso importante.
poco cada casa pues va viendo las posibilidades y lo que va entrando. ¿Y tienes un salario fijo? No, claro, somos autónomas, entonces lo que entra por el Sois dulce, autónomas. O sea, exactamente. tú estás registrada como autónoma. Sí, 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 sí. Ya sabes que en España los autónomos se quejan mucho de sus condiciones. Yo soy autónomo también. O sea, entonces, tus ingresos dependen de que se venda mucho Ujú, o poco, ¿no? exactamente, sí, sí. Y luego tienes que hacer tu declaración en Hacienda como todo el mundo, Claro, ujú, que supongo que te la hará un un gestor. gestor, ¿no? Porque Sí, bastante sí. tenéis. Em, ¿La tienda es rentable? Sí, 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 sí. Claro, eso da para sostener la vida de Mm. las monjas que estáis ahí, ¿no? Entiendo que aparte sigues formándote. Claro, es una formación continua. Además, yo no hace tanto que terminé, digamos, las ciencias religiosas, que empezó en el noviciado, yo llevo profesa solo 2 años. Entonces, pues no hace tanto que terminé y luego también tenemos formación constante, bien del Instituto Summa Humanitate, bien proveniente de la congregación, que van contratando unos otros profesores. Y luego también la lectura de cada día, de las 6 de la tarde, pues es una formación también. Mm. Volviendo un poco antes a lo que decíamos de vivir del trabajo y demás, em, las redes sociales también generan unos ingresos, porque supongo que el canal de YouTube está monetizado. ¿Eso cómo va? Sí, generan ingresos pocos y yo suelo reinvertirlos en, En el canal. en el canal, sí. Pues micrófono, alguna luz, trípodes. O sea, cuando había un editor, pues el editor. Debemos contar que nos ha fallado un trípode y te hemos tenido que tomar prestado uno que nos has dejado y demás. Y luego me faltaba una pieza también por ahí, también nos la has ofrecido. O sea que digo, bueno, oye, Sor Marta tiene casi mejor material que Bueno, nosotros. qué va. La verdad es que los vídeos están muy bien, pues son muy didácticos y yo creo que sirven mucho para conocer mejor cómo es la vida aquí, ¿no? Entonces yo, si ponéis Sor Marta en YouTube, bueno, os animo a todos a seguir el canal, ¿no? Hay muchísimo rezo. Em, ¿Alguna vez sientes la duda de esto sirve? No, qué ¿Realmente? va. O sea, es verdad que vamos un poco a ciegas porque mm, mm, muchas veces no sabes por quién estás rezando. Es verdad que tenemos titulares en la cabeza, pero fuera de esos titulares tan sonados, pues personas concretas que piden oraciones o que incluso no la piden, pues nosotras también, o sea, todos estos salmos, todas estas oraciones, todas estas horas, Mm. eh, nos dedicamos a interceder por la humanidad y hay tantas cosas que Pero nunca llegamos al fondo de por lo que estamos rezando. lo digo porque alguien que vea cómo está la humanidad, Ujú. con los conflictos, con la pobreza, con la desigualdad, con la crueldad muchas veces, ¿no? Em, no sé si desde el punto de vista de alguien que, como dices tú, reza por el bien de la humanidad y ve que el resultado es este, si eso no genera alguna duda en la fe. No. Además, yo me voy al otro punto, es decir, si no rezásemos estaría peor. Estaríamos peor, ¿no? Se me hace difícil pensar estar mucho peor que lo que estamos, ¿no? Viendo todo lo que Gaza, Ucrania y demás. ¿Cómo se vive todo eso desde la vida monacal? ¿Consigues aislarte de eso? ¿Estás muy pendiente de lo que pasa afuera? Pues hay que buscar el equilibrio. No hay que aislarse porque eso es, digamos, como hacerse una coraza que no te importe. Tampoco obsesionarse de tal manera que cada media hora estemos viendo la última hora de las noticias. Es más bien, pues eso, llevarlo a la oración. Mm. Porque veis el telediario, por ejemplo, es No, más bien informativo, la radio o por redes internet. sociales, por algo online. Porque, bueno, luego me has preguntado por la tele también, los horarios a los que se emiten ciertos programas, pues chocan bastante con nuestros horarios de rezo. Entonces, pues hacemos algo que esté, pues digamos, accesible cuando queramos. ¿Sientes en algún momento que a lo mejor tu vocación podría ser más útil fuera del monasterio? Y ahora hablo un poco, por ejemplo, de los misioneros, de las misioneras,
de gente que se va a África o se va a otros lugares. ¿Te has planteado en algún momento que a lo mejor eso pudiera ser más efectivo a la hora de ayudar o no? No, realmente no. Y realmente estoy muy contenta con, pues por ejemplo, con la labor en redes sociales. Yo lo siento plenamente como una misión digital. Y luego mi sitio también está en la oración y en estas hermanas, ¿no? Porque no hay que irse muy lejos descuidando a los que se tiene al lado. O sea, mi misión también es el formar a estas que están aquí, el empaquetar los dulces, el vivir cada día. Mm. Em, Supongo que cuando ves además a esas novicias, te debes recordar mucho a ti cuando tenías su edad y cuando Sí. entraste, ¿no? Y ese periodo de formación. ¿Qué crees tú que lleva a una joven hoy a querer ser monja? Pues hay muchas maneras, o sea, hay muchos testimonios, tanto como personas casi. Hay quien siente ese desaliento, ese no encuentro sentido a la vida, me hace falta algo más, algo estoy obviando y no me estoy dando cuenta de ello. Hay quien se encuentra con una figura reseñable y quiere como seguir sus pasos, y hay otras que quizás Una, eh, ¿Es posible una huida también? Huir de un mundo en el que no se está bien fuera y protegerte dentro. Es una... pero eso tiene las patas muy cortas. Lo que decías antes de la película de refugiarse por la falta de una madre o de huir porque no me va bien en X cosa, la comunidad para empezar se va a dar cuenta mucho, muy pronto. Y, y luego si estás aquí porque realmente estás huyendo y no tienes vocación, Al final, no vas a aguantar. no. No, tiene que haber algo un poco más profundo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, En sí. el motivo. O sea, hay gente que se explica, bueno, pues es que las monjas no han tenido otra opción, entonces se han metido en el monasterio. Imposible. ¿Es la vida cómoda en el monasterio? Y ya me voy un poco a lo más práctico, ¿no? Pues los cuartos, pues el que sea en invierno un sitio agradable. Es suficiente, yo creo. Es frugal, me imagino, es simple, es sencillo, Sí, ¿no? sí, sencillo. Pero bien, ¿no? O sea, Sí. para estar... Hay camas, no hay sofás, hay sillas de madera. No hay sofás. No, no tenemos ni un sofá en todo el monasterio. Hay quizás en otros sí, pero no hay sofás. Eso para que no haya No, pues tentación mira, no se de da, echarse a dormir la siesta. no se ha dado el caso. También es verdad que estos monasterios van heredando lo que hay, ¿no? O sea, yo no elegí el mobiliario cuando vine, ¿no? Y tampoco te vas a poner a comprar 10 sofás, porque se va a invertir en algo más útil, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos también de la calefacción, pues bueno, pues es suficiente, ¿no? Sí. Obviamente no puedes tener todos los pasillos a 23 grados, tampoco hace falta. Además, calentar un sitio como este del Es muy grande, siglo XVI, creo, sí. no es fácil. O sea, Y, bueno, grande y luego los techos los techos altos. son altos, con lo Claro. cual es muy costoso, ¿no? Em, ¿Tienes crisis de fe, momentos en los que dudas? Eh, bueno, muchos creyentes, al menos fuera, pues a veces tienen esas crisis de que se preguntan si realmente Dios existe o no. ¿A ti te pasa o tu fe es absoluta y no entran grietas, digamos, en ella? Pues realmente es una de las cosas que no me ha pasado, la verdad, lo de ¿Nunca las has crisis tenido de fe. dudas? No. Mm, Porque, eh, claro, en el mundo hay como 4.000 dioses y yo tengo la sensación de que nos toca un poco al azar, según donde nacemos, ¿no? Mm, ¿Qué hace que uno piense que el nuestro es el verdadero de todos esos que hay, ¿no? Claro, efectivamente, donde naces, pues te presentan, si es que te la presentan, una Una religión, ¿no? religión. Pero bueno, también está nuestra libertad de discernir, de mantenerse, porque que haya 4.000 dioses no significa que todo el mundo tenga uno de esos 4.000. Hay muchos ateos también. De mantenerse y luego de hacer ese trasvase, ¿no? De esa conversión. O sea, si tú puedes nacer en un contexto que tenga una religión y cambiarte a otra. Mm. Em, Hay gente que dice que hay un repunte de religiosidad, sobre todo en la juventud. Eh, el otro día estaba viendo antes de venir, algunas encuestas, otras dicen, por ejemplo, hay una que dice que solo un 29% se declara católico en una encuesta.
es mucho menos que, por ejemplo, cuando yo era niño, ¿no? Las encuestas te habrían dado un 70% de personas. ¿Por qué crees que ha pasado esto? ¿Qué ha hecho que una sociedad, por ejemplo, como la española, se haya secularizado y sea menos religiosa que hace 30, 40 años? Uf, pues eso es más complejo que explicar lo del repunte, ¿no? Porque decías que que algunas encuestas señalan un 29%, y creo que recordar que algo así escuché, pero claro, lo comparan con 10 años atrás. Entonces, claro, sí que hay, en ese caso sí que hay subida. Mm. Entonces, un poco es el tema de conversación ahora y de análisis de esa pequeña subida Sí, que que hay, ha habido. a lo mejor hay un pequeño repunte, pero no quita que Claro, si no hemos vas a lo, llegado al 70% de lo hace que había, 40 ¿no? años, claro. Y me pregunto si hay alguna respuesta o algo de por qué, si es la forma de vida que llevamos, si es, o sea, ¿qué crees tú que puede llevar a la gente a desengancharse un poco de la religión? Mm, quizás la falta de formación, por un lado, quizás decías de generaciones atrás, ya en la familia se educaba, ¿no? Sí, y los colegios también Claro, entonces estaban mucho más. ya no es solo la fe, digamos, más espiritual, más de creencias, sino una fe fundamentada, ¿no? Porque el sentimiento se puede desvanecer, pero si tú sabes explicar lo que hay detrás, pues eso es más sólido. Mm, también lo que veas en la sociedad, ¿no? De, pues el ruido que te venga o los ejemplos o no ejemplos de la vida, digamos, creyente. Es que hay miles de factores. En el caso de la iglesia, a mí me da la sensación de que a veces hay una desafección también de personas que ven que la iglesia se queda un poco atrás en algunos temas o que no evoluciona. Dentro de que no tienes ninguna duda en tu fe, y parece que no tienes esas grietas, en cuanto a la iglesia, sí que hay cosas que dices, a lo mejor deberíamos cambiar algunas cosas". Digamos, algo fundamental, ¿no? Pero sí que se puede cambiar la manera de presentarlo, la manera del lenguaje, de la acogida, De comunicar, ¿no? de comunicar, de... Bueno, Sí, ahí estás tú con YouTube. ¿Te molesta que te digan la monja youtuber? Que he visto por no, ahí que hay no, alguno. no, no, no. No te parece simpático, ¿no? El apelativo no tiene. Em, la iglesia. Liderazgo es solo de hombres. El papa es un hombre siempre. Los cardenales, los obispos. Mm, ¿Lo consideras justo? ¿Crees que Ahí hay como dos cosas, o sea, hay como el punto de mucha presencia masculina en los puestos de poder, que eso bebe un poco de la sociedad cada vez menos, pero ha sido machista, la iglesia también, porque somos hijos del tiempo, ¿no? O sea, muchas cosas de la sociedad también se ven en la iglesia y al revés. Entonces, por un lado está ese punto y por otro lado está el tema del sacerdocio, que es solo masculino. En el tema del machismo, pues lógicamente se va progresando, igual que la sociedad, y se va poniendo en puestos de poder también a mujeres. No en el sacerdocio, porque eso ya entra digamos, en la Biblia y en que Jesús pues solo eligió a 12 hombres. ¿Por qué? Difícil respuesta, pero igual que para, digamos, ese grupo, ese núcleo duro que tenía él, eligió solo 12 hombres, pues eso es lo que ha ido suscitando que los obispos sean hombres, los sacerdotes también, etcétera. Pero salvando eso, sí que puede haber cada vez más presencia femenina también digamos, puestos importantes. pero eso lo cambiarías? ¿El hecho de que el poder de la iglesia esté solo en manos de hombres? Mm, yo creo que va a ir cambiando. A ver, no me refiero a que tengamos una papisa mañana, pero sí que sea todo más equitativo de decir, vale, dices cardenales, pero luego hay muchos ministerios en el Vaticano, por ejemplo, que pueden ir tomando mujeres. Y sobre todo es más, yo creo que se nota más a pie de calle, de decir, si en la parroquia lo lleva todo el sacerdote, bien porque quiere o bien porque el pobre le toca pringar, o hay voluntarias y voluntarios, o incluso, por ejemplo, en comunidad, mm,
decía yo, pues no puedes decir que la iglesia es machista y luego llamar para ejercicios espirituales siempre a un monje o a un sacerdote. Llama a una religiosa, llama a una laica, o sea, está en nuestra mano en decir, venga, ahora vamos a equilibrarlo. O vamos a, cuando te pidan tal cosa, decir, ay, no, es que eso es para sacerdotes. No, si tú tienes la formación, lo haces y punto. Sí, porque es verdad que en el mundo laboral sí que se ha ido igualando un poco. O sea, Claro, sí. todavía hay diferencias, pero se ha igualado, ¿no? En tus vídeos tratas cosas polémicas. Bueno, rara vez. No, pero entras, digamos, en temas espinosos a veces, ¿no? Los vídeos que he estado viendo y no, hay uno que comentas, ¿no? La Biblia cuando dice, mujer, sé sumisa con tu marido. Y mucha gente identifica eso como pues, lo que estamos hablando, como una religión que profesa cierto machismo y tal. Y tú tratas de explicarlo. Por ejemplo, esto, ¿cómo lo explicamos? Claro, o sea, eso es San Pablo que dice eso, mujeres sed sumisas a vuestros maridos. Pero no es pero claro, hay que fijarse también en lo que se le pide al marido. Se le pide que ame a su mujer y en aquella época al marido no se le pedía ni que amase a la mujer. Es decir, pasamos de un marido que no la ama simplemente es para que le dé hijos y punto y yo mando y tú obedeces, a un marido que ama a su esposa y que por lo tanto la quiere, la cuida, bueno, pues la tiene en consideración. Entonces, frente a una persona que te ama, el ser sumisa en el sentido de tenerlo en cuenta, pues ya no es un tú mandas y yo obedezco, ya es con nuestro amor mutuo, pues vamos a construir algo juntos, ¿no? Sí. Em, Entre otros vídeos que me han llamado la atención es que entraste, digamos, a debatir y a comentar un debate que había sobre sexualidad y virginidad. Y una de las cosas que te escuché decir es que hay un poco de estigma contra esas personas que eligen mantenerse, por ejemplo, vírgenes hasta el matrimonio. ¿Es así como lo ves? Sí, ¿Crees que hay una presión social en este sentido? quizás sí. O un señalamiento, o aunque muchas veces no vaya en serio, pero pues eso, como que te estuvieses perdiendo algo, o como que ya te toca, o como, yo creo que sí, hay como una presión. O, o si no es presión, por un lado, una vergüenza por la otra, es decir, La Iglesia defiende la virginidad hasta el matrimonio, sin embargo, las personas ahora se casan mucho más mayores. No sé hasta qué punto eso es un poco incompatible, ¿no? El pedir que se llegue de esa manera virgen al matrimonio cuando en la media el otro día escuché en los hombres está en 30 y muchos y en las mujeres en 30 y demás, ¿no? No sé si debería haber un cambio ahí, una evolución. no, se pide lo mismo, porque el punto es el mismo, es el decir, de proteger el amor. mm, y de que no sea algo de esporádico o que sea con alguien que no te quiere o porque bueno, pues una entrega total también puede dejar heridas si no se trata bien. Entonces, digamos que el matrimonio es ese punto seguro de voy a estar aquí siempre Mm. y de nos queremos y de todos los frutos que puedan salir de una relación, pues los vamos a coger y los vamos a coger juntos. Hay una epidemia, entre comillas, ¿no? de divorcios, ¿no? En la sociedad ahora mismo. La mitad de las parejas se separan. Eh, ¿Por qué crees tú? Es verdad que antes hubo una época en España en la que no te podías separar, aunque quisieras, pero ahora no es una cuestión solo de España, es en el mundo en general. ¿Qué crees que pasa? Pues volvemos a otra pregunta del millón súper difícil. Puede ser la falta de constancia, porque hay veces, o sea, hay una parte de enamoramiento y otra parte de fidelidad no tan fogosa, no tan sentimental, ¿no? De decir, te elijo todos los días, me cueste a veces más, a veces menos. Obviamente no estamos hablando de que haya un problema en el matrimonio que no sea sano estar juntos, pero bueno, pues hay, quizás una de los hándicaps sea eso, el de elegir, el de mantenerse constante.
perdona que te haga preguntas difíciles, y como dices tú, las preguntas del millón, pero ¿deberían los curas poder casarse y formar una familia? Pues yo creo que les quitaría mucho, mucho tiempo, entre comillas. O sea, me refiero, un sacerdote que tuviese una mujer, tuviese hijos, que tuviese que dedicarse a su mujer y a sus hijos, es tiempo que le quitas a la parroquia, ¿no? Y más en esta zona que cada sacerdote tiene 15 pueblos, imagínate si tuviese 3 hijos encima. Como no mandas a los hijos por los pueblos. ¿Y no crees que eso evitaría a lo mejor alguno de los problemas que ha habido todos estos años de abusos que ha habido también en la iglesia? El hecho de que pudieran formar una familia, tener relaciones y demás. Pues realmente no, porque también en la familia se dan Los temas, abusos. se dan abusos. Entonces, se ve que no es por falta de estas relaciones, porque, oye, también hay otras relaciones más legales, ¿no? No hace falta que sea una persona indefensa. Entonces, no es más personal de cómo llevas tú tu sexualidad, tu integridad, tu madurez. ¿Te ha decepcionado en algún momento la respuesta de la iglesia con respecto a los abusos? Hombre, yo veo que no se ha sabido dar respuesta muchas veces. O sea, ahora están saliendo casos de que tienen 20 años y en los que no se supo dar respuesta. Entonces, bueno, se está tratando de subsanar ahora. También es verdad que cuando, por ejemplo, un obispo, no deja de ser un hombre, se encuentra con un percal así, es normal que se le venga el mundo encima y diga, y bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Tampoco es justificable que se hagan las cosas mal, ¿no? Pero que me refiero que, bueno, pues quizás faltaron herramientas. Quizá hubo un miedo al daño que esos abusos podían cometer en la iglesia, y la opción que se hizo a veces, que es trasladar a esos curas de un lugar a otro, pues provocó más abusos, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde estuvo el error, ¿no? Por cierto, ¿cómo has recibido la llegada del nuevo Papa? Bien, bien, la recibimos con bastante emoción, o sea, estuvimos siguiendo pues todo el proceso. Y te gusta, vamos. Sí, sí, Y el anterior también, me imagino. sí, la verdad es que, bueno, pues no he profundizado mucho en, en los papas, tampoco es que esté desentendida, ¿no? Y entonces, pues, a rasgos generales, pues sí. Uno de los vídeos que me ha hecho mucha gracia, tuyos, es un vídeo en el que pides rezar por Pedro Sánchez. Explícame esto. O sea, ¿por qué hay que rezar por Pedro Sánchez? Pues mira, es uno de los objetivos de las redes sociales, no rezar por Pedro Sánchez, aunque no le viene mal, sino saber interpretar el Evangelio y dar a conocer el Evangelio. Es decir, o sea, cuando leemos, pues eso es otra lectura de la misa, ¿no? Cuando leemos esos textos escritos hace tantísimo tiempo, tenemos que llevarlos a nuestra vida porque tienen vigencia hoy, ¿no? Y precisamente pues se pedía en esos textos, en esa carta de San Pablo otra vez, rezar por los gobernantes, ¿no? Entonces, bueno, pues O sea, que no es una cosa específica de Pedro Sánchez, no. sino que hay que rezar por todos los gobernantes para que lo hagan lo mejor posible, para que no nos roben. Para que tengamos paz, dicen. Rezar por los gobernantes para que tengamos paz. Entonces, bueno. Sí, ya. Y o sea, que hay que rezar por los buenos, por los malos, por todos, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que podéis hacer es votar. Claro, sí. No te voy a decir a quién votas, ¿no? No te voy a preguntar a quién votas, pero sí que tengo una curiosidad. Si se hiciera una encuesta a las 10 monjas que están en este monasterio, ¿qué partido político saldría? Pues sería una encuesta muy corta porque votamos 2. Solo votáis 2 de 10, o sea que ahí claro. mayoritariamente... Bueno, no, ahora votaríamos 4. 4. Porque claro, hay 5 extranjeras y hay una que tiene 95 años. Que esa no sale de la habitación, entonces vale, votaríamos 4. Hemos reducido a 4. Podría haber incluso un empate.
de esas cuatro, ¿qué partido ganaría? ¿Hay unanimidad? ¿Hay diferentes ideologías? ¿Se habla de política entre monjas de clausura? Sí, se puede hablar. Sí, de hecho, cuando se acercan las elecciones sí que podemos comentar y tal. Hay piques, porque fuera hay mucho pique, ya lo sabes. Qué va, no. Nada, ¿no? No, no, y tampoco, bueno, cada una pues va, elige, ¿no? Quién quiere votar, por supuesto, ¿no? El, bueno, en la política hay, bueno, esta idea un poco en España sobre todo, ¿no? De separar la iglesia del Estado y demás. ¿Tú crees que en España los políticos respetan la religión como deberían? ¿Crees que deberían apoyarla más? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo lo ves? La respetan cuando les conviene. Es así, ¿no? Apoyarla más. Bueno, por no poner por medio yo me conformaba. No sé. Y dándole la vuelta, ¿no crees que hay algunos obispos o algunos líderes de la iglesia que se meten demasiado en política? Bueno, es verdad que la vida consagrada, ¿no? Y que los obispos, que son sacerdotes, digamos que no pueden ser militantes abanderados de ningún partido, pero sí que pueden opinar, como cualquier cristiano y cualquier persona, sobre los valores, ¿no? Y decir, bueno, pues a mí esto me parece bien, me parece mal, porque es un poco como lo de rezar por Pedro Sánchez, ¿no? O sea, eh, no es que yo me metiese en política, es que estaba comentando una lectura de la Biblia, no es que muchas veces no todos los temas que se hablan en política son de política, hay veces que hay moral, hay veces que hay espiritualidad, entonces es imposible separarlo todo. Y hay veces que hablando de evangelio, de personas, pues tocas temas de política. Pedro Sánchez en concreto ya ha dicho varias veces que él no es religioso y al revés, ¿no? No tiene esa intención. Hay una crítica siempre a la Iglesia también económica de decir, bueno, pues es que tienen beneficios económicos. Es verdad que al final muchos vienen de la casilla que se marca en la declaración de la renta y demás. Dime, desde tu punto de vista, ¿cuál es la gran aportación de la Iglesia, en este caso católica, a las comunidades, al mundo en general? Porque si tuvieras que defender por qué es positivo frente a alguien que es ateo y que cree que la religión es negativa, ¿cuál sería el argumento que utilizarías? Bueno, es que realmente la iglesia y la fe, por así decirlo, tiene mucho impacto en la sociedad. O sea, pues en el tema de hospitales, de colegios, de ocio, o sea, de ocio me refiero, por ejemplo, a centros juveniles, ¿no? De propuesta cultural me refiero. Y luego también de preservación del patrimonio, ¿no? O sea, si tantos monasterios que hay en España, si no estuviesen habitados, estaría todo, claro. Del siglo XVI, que me imagino que necesita Un reparaciones mantenimiento constantes, ¿no? y claro, sí, sí, sí. Cuando te planteas el futuro, siendo todavía muy joven, 29 años, ¿contemplas alguna posibilidad de que en algún momento quieras cambiar de vida y salir del monasterio y llevar una vida diferente? ¿Es algo que No te creo. imaginas posible? A ver, posible es, porque aquí nadie está obligada, ¿no? Pero vamos, no creo. Yo, tal y como me veo ahora, yo creo que Es para siempre. sí, 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 sí. ¿Te gustaría acabar tus días en concreto en este monasterio? Sí, puede ser, sí. O sea, en principio sería en este monasterio, pero bueno, lo de cambiar de monasterio es más fácil que de cambiar de vida. Claro, tienes el ejemplo de esa monja que has mencionado, que tiene 95 años y no sé si ha pasado toda su vida aquí. Sí, sí, pero que me refiero que ahora como también es la vida consagrada, pues es mayor también. Hay veces que toda la comunidad tiene que cambiarse de monasterio y juntarse con otros. Entonces, por ahí voy que es más fácil que se cambie de monasterio a que una persona diga, bueno, pues ahora voy a dar un giro completo a mi vida y voy a hacer otra cosa. ¿Cómo seguisteis desde aquí esa rebelión de un grupo de monjas que, al parecer, se negaban
bueno, a obedecer la orden de desalojar, ¿no? El lugar donde llevaban mucho tiempo. Aquí me imagino que aquello Fue generaría mucho debate. más que debate, sorpresa y decir, ¿cómo puede este grupo de mujeres llegar a esos extremos? Es que eso yo todavía no me lo explico. O sea, Pero a lo mejor estaban muy apegadas al sitio donde llevaban mucho tiempo y, bueno, no querían cambiar. bueno, más que el sitio, todo va más allá, ¿no? Más todo el tema del cisne y tal. Mm, bueno, pero después de todo, dejar el monasterio sería ser consecuente, decir, bueno, pues si es de la orden de las clarisas o si es de la Iglesia Católica y tú ya no eres católica, pues ni eres clarisa. O O sea, sea que aquí hubo unanimidad en ver mal la actitud de esas monjas. en ver la situación tan dantesca que se ha generado, o sea, es que es Aquí sería imposible. Imagino que os dijeran mañana, oye, hay que irse, pues os iríais, ¿no? bueno, el monasterio es nuestro, o sea, está a título de la comunidad, entonces sería difícil. O sea, hay otros monasterios que quizás son de la comunidad autónoma o del Estado, pero en este caso es nuestro. Si no hubieras sido monja, ¿qué te habría gustado ser? Pues hubiese sido educadora social seguramente. Educadora social, en parte lo eres un poco también, ¿no? Bueno, ¿Y en algún momento te gustaría ir a una misión o viajar o llevar, digamos, tu fe a otro lugar o esto es lo que hay? a ver, podría darse el caso de que dentro del contexto de vida benedictina se proponga como algún tipo de misión y entonces, pues no sé, sería cuestión de ver el caso, ¿no? ¿Qué planes tienes en redes? ¿Qué sorpresa nos espera? ¿Tienes algún vídeo preparado que quieras adelantar o algo o no? No, ahora mismo no tengo ningún vídeo así preparado. ¿Mantienes TikTok, mantienes Instagram, mantienes YouTube YouTube. y te quita mucho tiempo todo? No, yo generalmente procuro aunarlo todo en un día de la semana y en ese día de la semana Haces todo el contenido. hacerlo de una semana. En un día hago lo de una semana. Antes has mencionado así muy por encima la preocupación de los haters. Mm, ¿Los tienes? sí, pero realmente no me afecta. ¿No les prestas atención? No, pocas veces, no. Y son minoría, imagino. Sí, Bueno, Marta, o Sor Marta, ha sido un enorme placer. No te vamos a robar más tiempo porque tienes ahora muchas ocupaciones y para nosotros ha sido un honor estar contigo, que hayas descubierto un poco más sobre cómo es la vida de una monja de clausura a nuestros espectadores y desearte lo mejor y agradecerte mucho la charla. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti y encantada de este espacio que hemos tenido. Y a vosotros, como siempre, os esperamos la próxima semana con más invitados e invitadas interesantes. No os olvidéis de suscribiros al canal y de haceros miembros, que es una posibilidad que damos para aquellos que queréis apostar por la verdad y apoyar el canal del director. Un abrazo muy fuerte.